Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde hacemos biografías, cronologías, vidas como si hubieran existido de personajes ficticios. Solemos elegir entre personajes de novela, de serie de televisión, de películas de cine, de cómics o incluso de videojuegos. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Lord Voldemort. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Lord Voldemort es un sobrenombre para Tom Riddle, un personaje ficticio y el antagonista principal en la serie de novelas de Harry Potter, y apareció por primera vez en Harry Potter y la Piedra Filosofal, que se publicó en 1997. Voldemort aparece ya sea en persona en flashbacks en cada libro y su adaptación cinematográfica, excepto en el tercero, en el que solo se le menciona. Como les he dicho, Voldemort es el archienemigo de Harry Potter que, según una profecía, tiene el poder de vencer al Señor Oscuro. Casi todas las brujas o magos no se atreven a pronunciar su nombre y se refieren a él con apodos tales como You Know How, He Who Must Not Be Named, el que no debe ser nombrado, o el Señor Oscuro. La obsesión de Voldemort por la pureza de sangre significa su objetivo de librar al mundo mágico de la herencia Muggle, no mágica, y conquistar ambos mundos, Muggle y mágico. Para lograr el dominio de sangre pura, y así conquistar el mundo. A través de la familia de su madre es el último descendiente del mago Salazar Slytherin, uno de los 4 fundadores del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Es el líder de los Mortífagos, un grupo de malvados magos y brujas dedicados a librar al mundo mágico de los Muggles y establecer a Voldemort como su gobernante supremo. Si vemos un poco lo que comentó la autora, dijo que Voldemort fue inventado como una némesis para Harry Potter e intencionalmente no desarrolló la historia de fondo de Voldemort al principio. La idea básica era que Harry no sabía que era un mago y entonces empezó a ir atrás en sus vivencias, las de Harry, y a ir adaptando el personaje de Voldemort. Bien, si nos basamos en las novelas, Voldemort hace su debut en Harry Potter y la Piedra Filosofal, y en esta historia se le presenta como el Señor Oscuro que intentó matar a Harry Potter porque el niño fue profetizado para destruirlo. Se explica cómo Voldemort asesinó a los padres de Harry, James y Lily, pero como resultado del amor de su madre y la voluntad de sacrificarse por él, el bebé Harry sobrevivió cuando Voldemort intentó asesinarlo con una maldición asesina. Voldemort queda incorpóreo y Harry queda con una misteriosa cicatriz en forma de rayo en la frente como resultado. En el libro, Voldemort intenta sin éxito recuperar su cuerpo disuelto, robando la piedra filosofal, y para lograr su objetivo, Voldemort utiliza la ayuda del profesor Quirrell, aferrándose a la parte posterior de la cabeza de este último. Sin embargo, al final de la historia, Harry logra evitar que Voldemort robe la piedra. Después, en la segunda entrega, en Harry Potter y la Cámara Secreta, se presenta a Tom Riddle, una manifestación de un Voldemort adolescente que reside dentro de un diario mágico encontrado por Ginny Weasley. Ginny está representada como una chica tímida que está enamorada de Harry. Sintiéndose ansiosa y sola, comienza a escribir en el diario y comparte sus miedos más profundos con el simpático Tom. Sin embargo, más adelante en la historia, Tom Riddle reorganiza las letras de su nombre para escribir Soy Lord Voldemort. Riddle se revela como una manifestación mágica del niño que más tarde crecería para convertirse en el Señor Oscuro. Riddle afirma que se ha fortalecido en los temores de Ginny y finalmente la posee, usándola como peón para desbloquear la Cámara de los Secretos, donde un basilisco es liberado y petrifica a varios estudiantes de Hogwarts. Harry derrota la manifestación de Riddle del diario y el basilisco.
Más adelante, Albus Dumbledore en Harry Potter y el misterio del príncipe le revelará a Harry que el diario era uno de los Horrocruxes de Voldemort. En el tercer libro, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Voldemort no aparece ni en persona ni como manifestación mágica. Sin embargo, se le escucha cuando Harry se desmaya por los duros efectos de un dementor. Hacia el final de la historia, Sybil Trelawney, el profesor de adivinación, hace una rara profecía genuina. Dice algo así como: el señor oscuro yace solo y sin amigos, abandonando por sus seguidores. Su siervo ha estado encadenado estos 12 años. Esta noche, antes de la medianoche, el siervo se liberará y se dispuso a reunirse con su amo. Aunque inicialmente se da a entender que la profecía se refiere a Sirius Black, el aparente antagonista del libro, el sirviente, finalmente se revela como Peter Pettigrew, que durante los 12 años desde la caída de Voldemort ha sido disfrazado como la rata mascota de Ron, Scabbers. En la cuarta entrega de la serie, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, Voldemort reaparece al principio y casi al final del libro. La autora permite que muchos elementos de la trama aparentemente no relacionados entren en orden. Se revela digamos, el títere de Voldemort, Barty Crouch Jr., disfrazado como el profesor de Hogwarts, Matt A. Moody, ha manipulado los eventos del torneo de los Tres Magos a favor de Harry. El objetivo de Voldemort es teletransportar a Harry bajo la vigilancia de Dumbledore como un participante reacio al cementerio de Little Hangleton, donde está enterrada la familia Riddle. Harry es capturado y después de que Pettigrew usa la sangre de Harry para cumplir un horrible ritual mágico, Voldemort recupera su cuerpo y es restaurado a su máximo poder. Por primera vez en la serie se le describe como con una apariencia alta y esqueléticamente delgada, con una cara más blanca que un cráneo, con ojos escarlatas anchos y lívidos y una nariz que era tan plana como la de una serpiente con hendiduras para las fosas nasales. Sus manos eran como arañas grandes y pálidas y sus largos dedos blancos acariciaban su propio pecho, sus brazos, su rostro. Los ojos rojos, cuyas pupilas eran hendiduras como las de un gato, brillaban aún más intensamente a través de la oscuridad. Se reveló que mientras estaba en Albania, Pettigrew había capturado a la oficial del Ministerio de Magia, Berta Jorkins, quien fue torturada para obtener información sobre el ministerio. Después de enterarse de que Barty Crouch Jr., un fiel mortífago, habría sido sacado de contrabando de Azkaban y estaba confinado en privado en la casa de su padre, la mataron. Con la ayuda de Pettigrew, Voldemort creó un cuerpo pequeño y rudimentario, lo suficiente como para viajar y realizar magia, y formuló un plan para restaurar su propio cuerpo capturando a Harry. Una parte del plan había sido escuchada por Frank Bryce, un jardinero, a quien Voldemort mató. Voldemort luego completa su plan y regresa a la vida en todo su cuerpo como resultado del ritual con la sangre de Harry. Convoca a sus mortífagos al cementerio para presenciar la muerte de Harry mientras le desafía a un duelo. Sin embargo, cuando Voldemort se duela con Harry, sus varitas se unen mágicamente debido a los núcleos de plumas gemelas de Fénix de las varitas. Este fenómeno se revelará más tarde como Priori Incantatem. Las manifestaciones fantasmales de las víctimas más recientes de Voldemort, incluidos los padres de Harry, aparecen y distraen a Voldemort, lo que le permite a Harry el tiempo suficiente para escapar a través de Port Key con el cuerpo de su compañero de estudio Cedric Diggory, quien fue asesinado por Pettigrew por orden de Voldemort. Bien, en el quinto libro de Harry Potter y la Orden de Fénix, Voldemort aparece conspirando de nuevo contra Harry. En este libro, Harry pasa por un estrés emocional extremo y es necesario demostrar que Harry es emocionalmente vulnerable y por lo tanto humano, en contraste con su némesis Voldemort, que es emocionalmente invulnerable y por lo tanto inhumano. En este libro, Voldemort hace un uso liberal de la negativa del Ministerio de Magia a creer que ha regresado. Voldemort diseña un complot para liberar a Bellatrix Lestrange y otros mortífagos de Azkaban, y luego se embarca en un plan para recuperar el registro completo de una profecía
almacenada en el Departamento de Misterios con respecto a Harry y a él mismo. Envía a un grupo de mortífagos para recuperar la profecía donde la Orden del Fénix los encuentra. Voldemort intenta poseer a Harry, pero descubre que no puede. Harry está demasiado lleno de lo que Voldemort encuentra incomprensible y que detesta como debilidad, el amor. Sintiendo que Dumbledore podría ganar, Voldemort desaprueba, pero no antes de que el ministro de magia lo vea en persona, haciendo que su regreso a la vida sea de conocimiento público en el próximo libro. Voldemort no aparece en Harry Potter y el misterio del príncipe, aunque su presencia y acciones se hacen sentir. Una vez más, declara la guerra y comienza a subir al poder. Asesina a Amelia Bones del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica y comienza a atacar a los miembros de la Orden del Fénix, incluida Emmeline Vance. Rowling utiliza varios capítulos como exposición para establecer la historia de fondo de Voldemort. En una serie de flashbacks, usando el Pensieve como un dispositivo de la trama, ella revela que Voldemort era el hijo de la bruja Merope Gaunt y un Muggle llamado Tom Riddle. Riddle abandonó a Merope antes del nacimiento de su hijo, poco después de lo cual Merope murió. Después de vivir en un orfanato, el joven Riddle conoció a Dumbledore, quien le dijo que era un mago y arregló para que asistiera a Hogwarts. Era un estudiante modelo, pero en realidad era una fachada, ya que era un psicópata que se complacía sádicamente en usar sus poderes para dañar y controlar a las personas. Finalmente asesinó a su padre y abuelos como venganza por abandonarlo. El libro también discute el odio de Riddle hacia los Muggles, su obsesión con Horcruxes y su deseo de dividir su alma para lograr la inmortalidad. En la trama principal del libro, el siguiente paso de Voldemort es diseñar un asalto a Hogwarts y matar a Dumbledore. Esto es logrado por Draco Malfoy, quien organiza el transporte de mortífagos a Hogwarts y evita los extensos encantamientos protectores colocados alrededor de la escuela. Además, hace un conjuro para que por dentro de los gabinetes puedan permitir a los mortífagos de Voldemort entrar en Hogwarts, donde comienza la batalla y Dumbledore es acorralado. El profesor de Hogwarts y Severus Snape usa la maldición asesina contra Dumbledore cuando Draco no pudo obligarse a sí mismo a hacerlo. En Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Voldemort avanza en su búsqueda del poder supremo. Se deshace del ministro de magia y lo reemplaza con Pius Cisnesi, que está bajo la maldición Imperius. Establece un estado policial totalitario y tiene a los nacidos muggles perseguidos y arrestados por robar magia de los magos de sangre pura. Después de no poder matar a Harry con la varita prestada del padre de Draco, Lucius Malfoy, va en búsqueda asesina de la varita mayor, la varita más poderosa jamás creada, viéndolo como el arma que necesita para superar la varita de Harry y hacerlo verdaderamente invencible. Él va en una búsqueda que lo lleva fuera del país a la tienda de varitas de Gregorovich, donde mata al viejo fabricante de varitas. Su viaje también lo lleva a Númenor, la prisión donde se encuentra Gellert Grindelwald, y también mata a Grindelwald. Finalmente localiza la varita del anciano y la roba en la tumba de Dumbledore. Después Voldemort descubre que Harry y sus amigos están cazando y destruyendo sus Horcruxes cuando se les informa de su atraco en la bóveda de los Lestrange en Gringotts en busca de la copa de Hufflepuff. Después de ofrecer misericordia a los ocupantes de Hogwarts y abandonar a Harry, reúne un gran ejército y lanza una invasión al castillo, donde Harry está buscando la diadema de Ravenclaw. Voldemort ordena a su serpiente mascota Nagini que ejecute a Snape, creyendo que lo convertirá en el verdadero maestro de la varita mayor, ya que Snape mató a Dumbledore. Luego llama al armisticio de 1 hora a cambio de Harry. Cuando Harry entra voluntariamente en el campamento de Voldemort, en el bosque prohibido, Voldemort lo golpea con la varita mayor. Sin embargo, el uso de la sangre de Harry para resucitar el cuerpo de Voldemort resulta ser un gran revés. Mientras que la sangre de Harry corre por las venas de Voldemort, Harry no puede ser asesinado, ya que la protección de su madre también vive ahora en Voldemort. Entonces Voldemort destruye la parte de su propio alma que reside en el propio cuerpo de Harry.
Voldemort obliga a Rubius Hagrid a llevar el cuerpo aparentemente sin vida de Harry de regreso al castillo como trofeo, provocando otra batalla durante la cual Nagini, su último Horrocrux, es destruido por Neville Longbottom. La batalla luego se traslada al Gran Salón, donde Voldemort lucha contra Minerva McGonagall, Kingsley Shacklebolt y Horace Slughorn simultáneamente. Harry luego se revela y le explica a Voldemort que Draco se convirtió en el verdadero maestro de la varita mayor cuando desarmó a Dumbledore. Harry a su vez ganó la lealtad de la varita cuando tomó la varita de Draco. Negándose a creer esto, Voldemort lanza la maldición asesina con la varita del anciano, mientras Harry usa un encanto desarmante con el de Draco. Pero la varita del anciano se niega a matar a su maestro y el hechizo rebota sobre Voldemort, quien con todos sus Horrocruxes destruidos finalmente muere. Su cuerpo está colocado en una cámara diferente de todos los demás que murieron luchando contra él. La autora declaró después de su muerte que Voldemort se ve obligado a asistir en la forma infantil atrofiada que Harry ve en el limbo similar a King's Cross, después de su confrontación con Voldemort en el Bosque Prohibido. También mencionó que a pesar de su miedo extremo a la muerte no puede convertirse en un fantasma. En Harry Potter y el Niño Maldito se revela que Bellatrix dio a luz a la hija de Voldemort, Delfos, y en Malfoy Manor antes de la batalla de Hogwarts. Y 22 años después, Delphi se hace pasar por el primo de Cedric y manipula al segundo hijo de Harry y Ginny, Albus Severus Potter, y a su amigo Draco y al hijo de Astoria Greengrass, Scorpius Malfoy, para robar un prototipo de Time Turner con el que espera resucitar a su padre. Usando el Time Turner, Scorpius crea accidentalmente una línea de tiempo alternativa donde Voldemort mató a Harry en la batalla y ahora gobierna el mundo mágico. En un intento por lograr este futuro, Delphi viaja a Godric's Hollow la noche que Voldemort mató a los padres de Harry, con la esperanza de evitar la profecía que llevó a la caída de su padre. Después de recibir un mensaje de su hijo, Harry, junto con Ron, Hermione y Draco, que ya se ha hecho amigo de Harry después de que unen fuerzas para salvar a sus respectivos hijos, se transfigura en Voldemort para que pueda distraer a Delphi, permitiéndoles dominarla. El verdadero Voldemort mata a los padres de Harry como se profetizó y Delphi es enviado a Azkaban. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.